Y vamos a hablar con el autor de este proyecto, senador por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de la mesa y por supuesto a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, explíquenos por qué propone usted esa reducción del 16% y qué recibo ha tenido entre los colegas suyos del Congreso. En primer lugar, hay que tener en cuenta la inflación histórica que tiene hoy el país, más del 12%, que, como bien usted sabe, golpea especialmente a los hogares de menores ingresos. La inflación es completamente regresiva y mucho más cuando el principal aumento se encuentra en los alimentos, una inflación superior al 27%. Y es evidente que los hogares de menores ingresos dedican la mayor parte de sus ingresos a pagar alimentos. Eso implica que son los más golpeados por esta inflación. En segundo lugar, es evidente que pues, se ha venido subiendo el costo de vida y particularmente se viene una alza de los alimentos el próximo año fuerte, precisamente como resultado de esta inflación. Y a esto hay que sumarle la devaluación, que ha encarecido los insumos para la producción agrícola, que ha encarecido básicamente todos los productos importados, que finalmente también de la misma manera golpean especialmente a los hogares de menores ingresos. Y teniendo en cuenta ese contexto, nosotros desde el Centro Democrático hemos propuesto buscar alternativas para aliviar el bolsillo de los colombianos. Y como una respuesta a esa tributaria que ya harto hemos discutido en el país, que este gobierno de manera caprichosa impuso, y además de manera injusta con los colombianos, poniéndole más impuestos a la comida cuando hay hambre y cuando hay inflación, pues nosotros entonces como contrapropuesta para contrarrestar todos estos fenómenos planteamos la reducción del IVA del 19 al 16%. Esta propuesta desató la furia de los petristas y pues uno por un lado lo que ve es un cinismo absurdo en donde Gustavo Petro, Francia Márquez, Gustavo Bolívar propusieron esta misma alternativa en campaña. Incluso algunos de ellos pensaban que el IVA debía bajar mucho más, al 15%, al 12%, y ahora que están en el gobierno se hacen los locos. Eso lo que muestra es el oportunismo, el engaño. Eso lo que demuestra es que poco o nada interés tienen de atender a las personas que dicen defender. Y por el otro lado, pues están mintiendo, diciendo que es completamente insostenible para la economía. Dan unas cifras incorrectas, dice Gustavo Bolívar, que una reducción como la que estamos planteando en el Centro Democrático puede costarle más de 15 billones de pesos al Estado. Eso es falso. Si usted toma todos los recursos recaudados por concepto de IVA y los divide en 19 puntos, asumiendo que todos los productos de Colombia tuvieran esa misma tarifa, le daría que cada punto del IVA más o menos sería 2.5 billones, es decir, estamos hablando en máximo de una propuesta que tiene un impacto fiscal de 7.5 billones. Y digo que máximo porque hay productos que están exentos o que tienen tarifas del 5%, es decir, debe ser mucho menos o un poco menos cada uno de estos puntos. Pero asumiendo que fueran 7.5 billones, rápidamente ese costo se compensa con el bienestar social que generaría, especialmente para los hogares de menores ingresos y para la economía en general. Ahora, lo que les hemos planteado es que en la tributaria caprichosa que impusieron, donde le pusieron impuesto a la comida cuando hay hambre y cuando hay inflación, también crearon unas sobretasas, que esas sobretasas pueden con facilidad cumplir y reemplazar estos ingresos. Y por último, también estamos abiertos, no es lo ideal, pero estamos abiertos a que también sea temporal esta medida, teniendo en cuenta que lo que nos interesa es que realmente las personas que tienen hoy una dificultad para poder hacer alcanzar su plata, porque es que la plata ya no alcanza, y menos con esta inflación, pues tengan más alivios. Y vale la pena aquí recordar, primero, que en el 2016, cuando se subió el IVA del 16 al 19%, el Centro Democrático fue uno de los pocos partidos que se opuso. Es decir, nosotros no solamente no lo hicimos, sino que además nos opusimos. Y segundo, que buena parte del contexto que está subiendo el costo de vida y la devaluación, generando inflación y devaluación, es consecuencia de la incertidumbre y desgobierno que desató Gustavo Petro. Y alguien me dirá, no, eso no es verdad, es el fenómeno mundial que estamos viendo en todas partes. Bueno, pues en un debate del Banco de la República, en
en la comisión tercera en la que hago parte, les mostré con detalle cómo todos los indicadores que muestran aumento de riesgo de país, pues han crecido precisamente producto desde que fue elegido, ni siquiera posesionado, elegido Gustavo Petro, entre esos los credit default swaps, los CDS, entre esos el ENVI, el indicador de bonos de mercados emergentes, entre esos las tasas de los TES, cómo se han disparado porque están evaluando un mayor riesgo país, cómo se bajó, cómo es la única petrolera que perdió valor desde el día que ganó Petro es Ecopetrol, mientras yacimientos petroleros en Argentina o muchas otras están valorizándose, o como Colcap es el indicador de las 20 acciones más líquidas del país, también va para abajo, mientras que otros en países similares de la región van apreciándose. Todo eso lleva a que tengamos la mayor devaluación de la región, y alguien dirá, es que es un fenómeno nacional. No, ya con lo que acabo de plantear le diría, si nosotros hubiéramos devaluado el peso a la tasa de Perú, tendríamos el dólar en 4.100, no en 4.800. Si fuera la de Chile, 4.050, no 4.900. Es decir, el efecto Petro en la devaluación se puede estimar en 700 pesos. Y esto todo lo que obliga es a que nosotros desde la oposición, pues sí pensemos en la gente. Y por eso la propuesta de bajar el IVA del 19 al 16%. Que es apenas elemental. Y hay que encontrar, doctor Miguel Uribe Turbay, y hay que publicarlo, cuál fue la propuesta de Petro en campaña sobre el IVA, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo sobre el particular? Gustavo Petro propuso bajar el IVA al 15%. Francia Márquez propuso que ciertos productos no tenían que tener IVA, y Gustavo Bolívar propuso un IVA al 12%, que además les molesta que nosotros hayamos propuesto una reducción de 3% en el IVA. Nos dicen que somos populistas. No, populistas hubiéramos sido si hubiéramos propuesto una reducción del 10% o del 16%, o decimos que no debe haber IVA. No, nosotros estamos, a diferencia de lo que hicieron ellos en la oposición, que en el camino a construir un proyecto político que les permitió ganar la presidencia, destruyeron el país en el camino. Nosotros, por el contrario, lo que estamos haciendo es ofreciéndole a los colombianos un proyecto de país viable, pero sin destruir, sin hacerle daño a los colombianos en el camino. Y que no se les olvide a quienes hoy gobiernan, que la inflación de los alimentos se disparó especialmente en el paro violento del 2021. Es decir, paradójicamente, quienes hoy gobiernan son los responsables, desde aquel entonces, de la disparada inflación en alimentos y el costo de alimentos que hoy tenemos. Y ahora, paradójicamente, que llegan, no solamente no nos permiten tomar decisiones pensando en el bolsillo de los colombianos, sino que además defienden las decisiones que tanto criticaron en el pasado. Bueno, y los acontecimientos que se desencadenaron con aquella parálisis de los camiones en las vías, con aquella parálisis del país, eso desembocó en una escasez de alimentos del que nadie ha hecho el balance. Doctor Miguel Uribe Turbay, es que ahora se quejan del 16% del IVA, pero no recuerdan cuáles fueron los efectos de esa primera línea que ahora está consagrada como gestora de paz. Era lo que faltaba, ¿no? No, es completamente irresponsable, doctor Fernando, pensar que quienes protagonizaron probablemente una de las acciones criminales más violentas urbanas que hemos visto en los últimos años, hoy los quieran premiar llamándolos gestores de paz. Mire, aquí en Colombia protestar es un derecho, y se lo digo con conocimiento de causa y con autoridad moral. Cuando yo fui secretario de Gobierno de Bogotá, tuve la responsabilidad de hacerle seguimiento, acompañamiento, apoyo a más de 2.000 manifestaciones en Bogotá durante 3 años. Es decir, el Estado colombiano dispone todo lo necesario para que la gente salga a manifestarse. Ahora, también hay que decir con claridad, más del 98% de manifestaciones son absolutamente pacíficas. Entonces, aquí el Estado ha protegido la manifestación, la protesta social durante años. Y entre otras cosas es buena parte de la conquista democrática que tiene el Estado. Ahora, una cosa es protestar, que además quien lo haga tiene el deber, ojo, es que uno tiene derechos, pero también tiene deberes, y quien lo haga tiene el derecho a protestar, pero tiene el deber de hacerlo pacíficamente, sin vías de hecho, sin vandalismo, sin maltratar a nadie, sin agredir a la fuerza pública, sin destruir la ciudad, es decir, pacíficamente. Y mientras eso suceda, pues nada pasa, se hace la manifestación. Ya, por ejemplo, en el caso de estos últimos meses,
hemos hecho 3 manifestaciones multitudinarias que, digamos, reclamando estas reformas inconvenientes del gobierno Petro, y nada ha pasado y han sido multitudinarias. Entonces, hay un derecho a protestar que debe ser garantizado y hay un deber a hacerlo pacíficamente. Segundo, los miembros de la primera línea hoy detenidos no están detenidos, están siendo judicializados por tortura, por terrorismo, por homicidio, pero no por protestar. Es decir, hoy no hay nadie judicializado por protestar. Esa es una falsedad o un comentario engañoso o una inexactitud de Gustavo Petro y de varios de sus aliados. Nosotros tenemos que recordar que parte de la gente que está hoy siendo judicializada es responsable de más de 3 asesinatos de fuerza pública, de la violación de una policía en Cali, de más de 1.500 heridos policías en todo el país. Fueron responsables de los bloqueos que dispararon el precio de la comida, quebraron miles de negocios en el país, destruyeron la infraestructura pública, la infraestructura privada en buena parte de las ciudades, especialmente en Bogotá y en Cali, pero lo vivieron también en Pereira y lo vivieron también en Medellín y también lo vivieron en otras ciudades. Entonces, esta gente detenida no está detenida por protestar, sino por unos delitos muy graves. Y que ahora Gustavo Petro vuelva e insista a decir que hay que liberarlos y llamarlos gestores de paz, pues es casi que burlarse de los colombianos. Es que en Colombia estamos cansados de que a la gente que incumple la norma le den más beneficios que a los que la cumplen todos los días. Uno no entiende por qué las segundas oportunidades es para los bandidos en este gobierno y no para las personas que la han buscado toda la vida, para la gente que trabaja, que se esfuerza, que se esmera, que necesita alternativas para sacar adelante a su familia. Y este gobierno, en un poco ya más de 100 días, solo ha dado mensajes para premiar, empoderar, estimular al bandido, ¿no? En contra de eso, lo que ha venido es debilitando a la fuerza pública y no hay un solo mensaje para la gente, si me lo permite decir, que ha cumplido siempre en la legalidad. Es decir, hoy la gente se siente insegura en Bogotá, se siente insegura en Medellín, se siente insegura en todas las ciudades del país. Están creciendo las masacres, los asesinatos a líderes sociales. Este gobierno ha dado mensajes, todos, vuelvo y repito, es para empoderar al criminal y debilitar a la fuerza pública. Y la gente entonces resulta que tiene que aguantarse que ahora el mensaje más importante en materia de seguridad, llamémoslo así, es que van a liberar a estas personas que están siendo judicializadas por tortura, asesinato, homicidio y terrorismo. No, yo creo que este es el momento en donde los colombianos tenemos que entender qué tipo de sociedad queremos. Una donde se privilegie la vida, no es una en donde se premie a los asesinos. Una sociedad en donde queramos respeto, integridad, pues no es una en donde se premie a la gente que evidentemente se alía para destruir. Y para terminar, es muy importante entender el contexto del que estamos hablando. Estas protestas violentas, porque es más, estos actos criminales más bien, fueron patrocinados por el narcotráfico, fueron patrocinados y tuvieron guerrilleros encubiertos del ELN, estuvieron protagonizados por las pandillas históricas de cada una de las ciudades en donde sucedieron. Y entonces resulta que hoy pretenden decirnos que no, que resulta que entonces que es el momento de devolver a los jóvenes a estar con sus familias, que además déjenme decirle con claridad, no son jóvenes muchos de ellos. Aquí también han querido decir que es que el problema es que los jóvenes se están persiguiendo. No, aquí hay que diferenciar entre un joven inconforme y un joven violento, entre un ciudadano inconforme y un ciudadano violento. Es decir, los primeros, hombre, a salir a la calle las veces que sea necesaria. Protestar es un derecho, vuelvo y repito, hay que hacerlo pacíficamente, pero el violento, no importa cuánta edad tenga, tiene que asumir consecuencias en un Estado de Derecho, en una sociedad que, vuelvo y repito, privilegia el interés general sobre el particular, donde hay valores democráticos que nos han costado conseguir durante años. Y termino diciendo que alias 19, que es aquí, es el jefe de la primera línea en Bogotá, capturado, está condenado por tortura, y resulta que entonces ahora este señor debe salir a las calles a ser gestor de paz, además ahora con un sueldo por parte del gobierno.
y resulta que un joven de Ciudad Bolívar, por ejemplo, que se levanta todos los días para ir a estudiar, que no tiene probablemente cómo pagar Transmilenio, que tiene que hacer un esfuerzo para comprar sus útiles escolares, que su mamá lo debe dejar el desayuno listo a las 3 de la mañana porque debe irse a trabajar muy temprano, ese joven sí no tiene apoyo del Estado. No, Gustavo Petro se está equivocando en la manera en la que está invirtiendo los valores que tanto nos ha costado defender en el país, está premiando a los violentos que tanto hemos combatido, y es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad, no solo en la oposición en el Congreso, sino los ciudadanos en general, y por eso se hace relevante el próximo año vienen las elecciones locales donde se configurará un plebiscito a favor o en contra de Gustavo Petro, en donde la oposición junta, los demócratas de Colombia, sin importar la ideología, tenemos que unirnos a derrotar al petrismo en esas elecciones. Gustavo Petro no puede vencer en esas elecciones porque de lo contrario, este tipo de actividades lo que van a seguir es profundizándose, incluso de pronto en mayor grado. Y aquí lo que queda claro es que Gustavo Petro, con la retórica de paz total, está cultivando, pavimentando un camino hacia la impunidad absoluta. Nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos en la paz, en una paz real, pero no en la impunidad absoluta. Bueno, y no olvidemos la propuesta suya de reducir el IVA del 19 al 16%, que en algo alivia el hambre de los colombianos. Disminuye el costo que tienen muchos productos, no solamente por el costo de producirlos, sino por un impuesto exagerado del 19% que usted propone reducir al 16%. Así es. Estaremos atentos, doctor Miguel Uribe Turbay, y muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted muchísimas gracias, doctor Fernando. Un saludo especial a todos los oyentes. Bueno, queridos amigos, ya oyeron a Miguel Uribe Turbay, y lo oyeron no solamente hablando de su proyecto para reducir el IVA al 16%, que lo haría un poco más tolerable, no más que eso, pero algo es algo. Y los artículos de comida que están subiendo el 20 y tantos % tendrían una reducción significativa en cuanto no fueran gravados los insumos, los abonos y la comida misma, ¿no? Como las comidas, las bebidas azucaradas que van a ser gravadas en los próximos días. Miguel Uribe Turbay, senador por el Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.